El reloj marcaba las 5:15 de la madrugada cuando Manuel Rodríguez atravesó las puertas giratorias del edificio de Empresas González. El guardia nocturno, don Felipe, lo saludó con la familiaridad que dan 15 años de rutina compartida. «Buenos días, don Manuel. ¿Hace frío esta mañana, eh?» «Como siempre en febrero, don Felipe. ¿Alguna novedad en la noche?» «Todo tranquilo, aunque…» El guardia bajó la voz. «Anoche el señor González se quedó hasta muy tarde. Lo vi salir como a las 11, más pálido que un papel. Hasta se tambaleaba un poco». Manuel asintió pensativo mientras firmaba el registro de entrada. Don Roberto González, fundador y dueño del imperio empresarial que ocupaba los 30 pisos del edificio, era conocido por sus largas jornadas de trabajo, pero últimamente algo parecía diferente en él. El conserje se dirigió al cuarto de mantenimiento, un espacio reducido pero ordenado en el subsuelo, donde guardaba sus implementos de limpieza. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas del edificio, algunas de ellas mostrando a un joven don Roberto colocando la primera piedra. Manuel siempre se detenía a mirar una en particular, donde el empresario sonreía junto a un grupo de trabajadores de la construcción. Mientras preparaba su carrito con productos de limpieza, escuchó los pasos característicos de doña Carmen, la cocinera de la cafetería ejecutiva, quien siempre llegaba temprano para preparar el desayuno de los directivos. «Manuel, ¿ya viste el mensaje en el grupo de WhatsApp del personal? Buenos días, doña Carmen. Sabe que yo no uso mucho el celular». La mujer se secó las manos en el delantal, sacando su teléfono con urgencia. «Don Roberto estuvo en el hospital anoche. Parece que tuvo un preinfarto o algo así». Manuel sintió un nudo en el estómago. Durante años, don Roberto había mostrado un interés particular en su trabajo, deteniéndose ocasionalmente a conversar con él sobre la vida, la familia, las pequeñas cosas. Eran conversaciones breves pero significativas, diferentes a la forma en que el empresario trataba a otros empleados de mantenimiento. «¿Sabe si está bien?», preguntó Manuel, recordando la última conversación que había tenido con don Roberto apenas 2 días antes. Manuel, le había dicho el empresario, deteniéndose junto a él mientras limpiaba las ventanas del 20º piso, «¿Cuántos años llevas trabajando aquí?». «15 años, don Roberto». 15 años, el tiempo pasa rápido, ¿verdad? A veces me pregunto si he hecho las cosas correctamente, si he tomado las decisiones adecuadas. Usted ha construido una gran empresa, señor. Ha dado trabajo a mucha gente. Hay cosas más importantes que los negocios, Manuel. Cosas que el dinero no puede comprar, el tiempo, por ejemplo. Y la familia. Ahora, mientras subía en el elevador de servicio hacia el 20º piso, esas palabras resonaban en su mente con un nuevo significado. El edificio comenzaba a despertar lentamente. Las primeras luces del día se filtraban por los ventanales, creando sombras alargadas en los pasillos recién encerados. Teresa, la recepcionista del piso ejecutivo, llegó temprano como siempre. Su rostro usualmente alegre mostraba señales de haber llorado. «Don Manuel». Su voz se quebró ligeramente. «¿Ya se enteró? ¿De don Roberto? Doña Carmen me comentó que estuvo en el hospital. Falleció hace 1 hora». Teresa se limpió una lágrima. «La señorita Victoria acaba de avisar a Recursos Humanos. Fue un infarto masivo». Manuel se apoyó en el palo del trapeador, sintiendo que las piernas le fallaban. El nudo en su estómago se apretó aún más. «Pero sí, apenas ayer». No pudo terminar la frase. «La vida da muchas vueltas, don Manuel». Teresa se acercó y puso una mano en su hombro. «Por cierto, la licenciada Victoria quiere que todos los empleados asistan al funeral mañana. Será en la Basílica a las 10. Victoria González, la única hija reconocida de don Roberto, era conocida por su eficiencia implacable en los negocios. Manuel la había visto crecer, desde que era una adolescente que visitaba ocasionalmente la oficina de su padre, hasta convertirse en la vicepresidenta ejecutiva de la empresa.
Aunque apenas si notaba su existencia, Manuel recordaba cada una de sus etapas en la empresa. El día transcurrió en una bruma de actividad y tristeza. Los empleados llegaban con rostros sombríos, algunos llorando abiertamente. Don Roberto había sido un jefe estricto pero justo, conocido por su generosidad en momentos de crisis personal de sus trabajadores. Al terminar su turno, mientras guardaba sus implementos de limpieza, Manuel encontró algo inusual en su casillero, un sobre amarillo con su nombre, escrito con la inconfundible caligrafía de Don Roberto. Por un momento, se quedó mirando el sobre como si fuera algo irreal. ¿Todo bien, Manuel?, preguntó don Felipe, que hacía su ronda habitual. Sí, todo bien, respondió automáticamente, guardando el sobre en el bolsillo de su camisa, junto al corazón, donde permaneció durante todo el viaje en autobús hasta su casa, como un secreto que esperaba el momento adecuado para ser revelado. Lo que Manuel no sabía era que ese sobre contenía no solo una carta, sino el principio de una historia que cambiaría su vida para siempre, una historia que había comenzado mucho antes de que él empezara a trabajar en el edificio de Empresas González, incluso antes de que naciera. Una historia de amor, secretos y redención que estaba a punto de salir a la luz. El pequeño departamento de Manuel, ubicado en el 6º piso de un edificio sin elevador en las afueras de la Ciudad de México, nunca le había parecido tan silencioso como aquella noche. Los sonidos habituales del vecindario, perros ladrando, niños jugando en la calle, música de alguna fiesta lejana, parecían apagados, como si el mundo entero contuviera la respiración mientras él contemplaba el sobre amarillo sobre su mesa de cocina. La luz mortecina de la única lámpara iluminaba el espacio modesto pero impecablemente ordenado. Las paredes, pintadas de un beige deslavado, estaban decoradas con fotografías enmarcadas, su madre en su juventud, él mismo graduándose de la secundaria, y un pequeño grupo de compañeros de trabajo en la última posada navideña de la empresa. En cada imagen, las sonrisas contaban historias de una vida sencilla pero digna. Manuel se había duchado y cambiado de ropa, pero no había podido comer. El sobre parecía ejercer una extraña gravitación sobre él, como si todo en la habitación orbitara alrededor de ese rectángulo de papel manila. Con manos que temblaban ligeramente, por el cansancio, por el presentimiento, finalmente lo tomó. María Elena Rodríguez, murmuró al ver el nombre de su madre escrito en una esquina de la vieja fotografía que cayó del sobre. La imagen en blanco y negro mostraba a una mujer joven y hermosa, con el mismo tipo de sonrisa que Manuel heredaría, junto a un hombre que reconoció inmediatamente, don Roberto González, décadas más joven pero con la misma mirada penetrante que mantendría hasta su último día. El corazón le dio un vuelco. Había algo en la forma en que estaban parados, en la manera en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, que hablaba de una intimidad que iba más allá de una simple fotografía casual. Estaban frente a un jardín que Manuel no reconocía, pero las flores de bugambilias que trepaban por las paredes detrás de ellos le recordaban a las historias que su madre solía contar sobre la casa donde creció. Con dedos temblorosos, desplegó la carta que acompañaba la fotografía. El papel, aunque amarillento por los años, conservaba la firmeza del papel membretado de alta calidad. La caligrafía era clara y decidida, como si quien la escribió hubiera meditado cada palabra. Querido Manuel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Hay verdades que pesan demasiado para llevarlas a la tumba, y secretos que, aunque guardados con las mejores intenciones, terminan causando más dolor que el que pretendían evitar. La mujer de la fotografía es tu madre, María Elena Rodríguez, con quien tuve una relación hace más de 4 décadas. No fue un romance pasajero como muchos podrían pensar. María Elena fue el amor de mi vida, en una época en que las diferencias sociales y las expectativas familiares pesaban más que los sentimientos. Tú, Manuel, eres mi hijo. Sé que estas palabras deben caer sobre ti como un rayo en cielo despejado. También sé que ninguna explicación será suficiente para justificar 42 años de silencio. Pero debes saber que nunca dejé de velar por ti, aunque fuera desde las sombras. Cuando María Elena me dijo que estaba embarazada, yo ya estaba comprometido en un matrimonio arreglado por mi familia con la hija de uno de nuestros principales inversionistas.
los negocios, las obligaciones, el «qué dirán», todas esas cadenas invisibles que nos ataban en aquella época. Tu madre, con una dignidad que nunca pude igualar, se negó a ser la otra, a convertirte en un secreto vergonzoso. Prefirió alejarse y criarte sola. Te he observado crecer, Manuel. Cada logro tuyo, cada momento difícil, los he vivido en silencio. Cuando solicitaste trabajo en la empresa hace 15 años, no fue casualidad que fueras contratado inmediatamente. Quería tenerte cerca, conocerte aunque fuera en la distancia. He visto en ti cualidades que me llenan de orgullo, tu integridad, tu dedicación, tu trato amable con todos sin importar su posición. Eres mejor hombre de lo que yo nunca fui. Manuel tuvo que detenerse. Las lágrimas nublaban su visión, y el nudo en su garganta amenazaba con ahogarlo. Se levantó, caminó hacia la pequeña ventana que daba a la calle. Abajo, la ciudad continuaba su vida nocturna, ajena al terremoto emocional que sacudía su sexto piso. Respiró profundo y continuó leyendo. Con esta carta encontrarás documentos legales que prueban tu filiación. También he dejado instrucciones con mi abogado, Jorge Mendoza, sobre los pasos a seguir. Él ha sido el único testigo de esta verdad durante todos estos años. Sé que Victoria, tu hermana, no estará preparada para esta noticia. Ella ha crecido siendo mi única heredera, y los cambios nunca han sido su fuerte. Pero confío en que el tiempo y tu bondad natural ayudarán a construir el puente que yo nunca me atreví a tender. No te pido perdón, Manuel, porque no tengo derecho a esperarlo. Solo te pido que entiendas que cada decisión, cada silencio, aunque equivocado, estuvo motivado por lo que en su momento creí mejor para todos. El destino, en su ironía infinita, te trajo a trabajar en la empresa que ayudé a construir. Quizás sea su manera de corregir mis errores, de darte la oportunidad de reclamar lo que siempre debió ser tuyo. Con amor y remordimiento. Roberto González. Manuel se dejó caer en su viejo sillón, la carta arrugada en su puño. Los recuerdos comenzaron a caer en su lugar como piezas de un rompecabezas, las miradas prolongadas de don Roberto, las conversaciones aparentemente casuales, la inexplicable generosidad cuando su madre enfermó hace 3 años. En otro lado de la ciudad, en un elegante penthouse con vista al Paseo de la Reforma, Victoria González revisaba documentos en su oficina personal. El ritual nocturno que normalmente la ayudaba a mantener el control se sentía vacío esta noche. ¿Estás segura que papá no dejó más documentos, Clara?, preguntó a su asistente, quien había insistido en quedarse hasta tarde. Solo esta carpeta marcada como «personal», que encontramos en su caja fuerte, respondió Clara, extendiendo una carpeta de cuero desgastado. Déjamela. Quiero revisarla personalmente. Cuando Clara se retiró, Victoria abrió la carpeta. En la primera página, una fotografía en blanco y negro idéntica a la que Manuel sostenía en su departamento la hizo fruncir el ceño. Su mundo, al igual que el de Manuel, estaba a punto de cambiar para siempre. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe se alzaba imponente contra el cielo gris de aquella mañana de febrero. El aroma del incienso se mezclaba con el perfume de los enormes arreglos florales que flanqueaban el féretro de caoba donde descansaba don Roberto González. Los bancos de madera crujían bajo el peso de cientos de personas que habían llegado para dar el último adiós al empresario. Manuel se mantuvo en la última fila, casi oculto tras una columna. Vestía un traje negro prestado por don Felipe, el guardia, que le quedaba ligeramente grande en los hombros. La carta que había leído la noche anterior pesaba en el bolsillo interior de su saco como si fuera de plomo. Sus ojos no podían apartarse del ataúd, pensando en todos los años perdidos, en todas las palabras no dichas. Victoria presidía el servicio en la primera fila, su figura esbelta envuelta en un sobrio vestido negro de diseñador. Su rostro era una máscara de control emocional, pero sus manos, que no dejaban de jugar con el programa de la ceremonia, revelaban su agitación interior. A su lado, Clara, su asistente personal, mantenía una presencia discreta pero vigilante. El tiempo tiene formas extrañas de revelar sus secretos, ¿no crees? La voz anciana sobresaltó a Manuel.
A su lado se había sentado un hombre mayor, de cabello blanco y traje impecable, que lo miraba con una mezcla de tristeza y reconocimiento. «Disculpe, ¿nos conocemos?», susurró Manuel. «Tú no me conoces, pero yo te he visto crecer desde lejos. Soy Jorge Mendoza, el mejor amigo de tu padre y su abogado personal durante 40 años». Manuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Este era el hombre mencionado en la carta. «¿Entonces usted?» «Sí, hijo. Yo fui el único testigo de la historia de amor entre tus padres. Y también soy quien guardó todos los documentos que prueban tu identidad». En ese momento, el sacerdote comenzó la homilía, y ambos hombres guardaron silencio. Manuel observó cómo Victoria se levantaba para dar el elogio fúnebre, su voz firme a pesar del dolor evidente. «Mi padre fue un hombre de principios», comenzó Victoria. «Un hombre que construyó un imperio desde cero, que nunca olvidó sus raíces humildes». Jorge se inclinó hacia Manuel y susurró: «Tu padre nunca dejó de amarte, ni a ti ni a tu madre. Las circunstancias de la época, las presiones familiares. Todo era diferente entonces». «¿Mi madre lo sabía?», preguntó Manuel en voz baja. «¿Sabía que él seguía pendiente de nosotros?». María Elena era una mujer extraordinaria. Rechazó todo apoyo económico directo, pero aceptó que Roberto velara por ti desde las sombras. Fue ella quien insistió en que mantuviéramos el secreto hasta que fuera el momento adecuado. Mientras Victoria continuaba su discurso, Manuel notó que Clara la observaba con una expresión preocupada. La asistente sostenía un maletín contra su pecho como si contuviera algo invaluable. «Roberto me hizo prometer que te entregaría algo después del funeral», continuó Jorge. «Hay más cartas, fotografías, documentos legales. Todo lo que necesitas para reclamar tu lugar en la familia González». «No me interesa reclamar nada», respondió Manuel. «Solo quiero entender, quiero conocer la verdad completa». «La verdad tiene muchas caras, hijo. Y algunas de ellas están a punto de salir a la luz». En ese momento, Victoria concluyó su elogio y, al regresar a su asiento, su mirada se cruzó brevemente con la de Manuel. Algo en sus facciones pareció despertar un reconocimiento en ella, y por un instante, su máscara de control tembló. Clara se acercó discretamente a Victoria y le susurró algo al oído. Manuel vio cómo el rostro de su hermana palidecía mientras leía un documento que su asistente le había entregado. «Victoria ya lo sabe», murmuró Jorge. «Tu padre dejó instrucciones específicas para que todos los documentos fueran revelados inmediatamente después de su muerte». La ceremonia continuó con la procesión hacia el cementerio. Manuel se mantuvo apartado, observando cómo decenas de coronas florales eran colocadas sobre la tumba de la familia González. El cielo amenazaba lluvia, como si la naturaleza quisiera participar en el duelo. «Tu padre tenía un plan», dijo Jorge mientras la gente comenzaba a dispersarse. «Sabía que su tiempo se agotaba y quería asegurarse de que ambos, tú y Victoria, pudieran trabajar juntos en la empresa que construyó. Pero necesitamos actuar rápido». «¿Por qué la prisa?». «Porque hay personas en la junta directiva que no estarán felices con estos cambios». «Y porque Victoria…». Jorge hizo una pausa significativa. «Victoria ha estado ocultando documentos importantes desde que encontró el testamento de tu padre hace 3 días». En ese momento, Clara se aproximó a ellos, mirando nerviosamente por encima de su hombro. «Señor Mendoza», dijo en voz baja, «la señorita González está exigiendo una reunión inmediata con usted». Y miró a Manuel: «¿Quiere que él también esté presente?». El primer punto de giro de la historia llegaba en forma de confrontación inevitable. Los secretos guardados durante décadas estaban a punto de explotar, y las consecuencias afectarían a todos los involucrados. «Es hora», dijo Jorge, poniendo una mano paternal en el hombro de Manuel. «Tu padre siempre decía que las grandes tormentas sirven para limpiar el aire. Creo que estamos a punto de enfrentar un huracán». Mientras seguían a Clara hacia el auto que los esperaba,
Manuel sintió que dejaba atrás no solo el cementerio, sino también 42 años de una vida construida sobre verdades a medias. El cielo finalmente se abrió, y la lluvia comenzó a caer sobre la Ciudad de México, como si lavara el pasado para dar paso a un futuro incierto pero inevitable. La sala de juntas del piso 20 de Empresas González vibraba con una tensión casi palpable. Los ventanales, que normalmente ofrecían una vista espectacular de la ciudad, ahora reflejaban el cielo tormentoso que parecía hacer eco de la tormenta que estaba a punto de desatarse en el interior. Victoria González permanecía de pie junto a la cabecera de la mesa de caoba, el lugar que siempre había ocupado su padre. Sus tacones de diseñador marcaban un ritmo nervioso contra el piso de mármol mientras esperaba. El sonido del ascensor anunció la llegada de los demás, y ella se irguió, preparándose para la confrontación. La puerta se abrió. Jorge Mendoza entró primero, seguido por Manuel y Clara. Victoria no pudo evitar notar cómo Manuel, aún en su traje prestado, mantenía la misma dignidad silenciosa que caracterizaba a su padre. «Siéntense», ordenó Victoria, su voz tensa como una cuerda de violín a punto de romperse. Manuel tomó asiento frente a ella, mientras Jorge se ubicaba estratégicamente entre ambos. Clara permaneció cerca de la puerta, su tablet presionada contra el pecho como un escudo. «Supongo que todos aquí conocen la situación», comenzó Victoria, extendiendo sobre la mesa una serie de documentos. «Mi padre, aparentemente, decidió dejar un último acto en su drama familiar». «Victoria», intervino Jorge con voz calmada, «tu padre tomó decisiones basadas en...» «¿En qué? ¿En la culpa? ¿En un romance de juventud?» Victoria golpeó la mesa con la palma de la mano. «¿O quizás en la fantasía de que un conserje puede dirigir una empresa multinacional?» Manuel, que hasta ese momento había mantenido la compostura, se irguió en su asiento. «No vine aquí a reclamar nada, señorita Victoria. Solo quiero conocer la verdad sobre mi familia». «¿Tu familia?» Victoria soltó una risa amarga. «¿Dónde estuviste los últimos 40 años? ¿Dónde estabas cuando papá construía este imperio? ¿Cuándo enfrentaba crisis tras crisis? ¿Cuándo mamá murió y solo nos teníamos el uno al otro?» «Estaba limpiando los pisos de ese imperio», respondió Manuel con una calma que contrastaba con la agitación de Victoria. «Observando, aprendiendo, cuidando esta empresa como si fuera mi propia casa». «Porque lo era, aunque no lo supiera». Jorge sacó de su maletín una carpeta antigua. «Victoria, hay algo que debes ver. Algo que has estado evitando desde que encontraste los primeros documentos». «¿Más secretos, Jorge? ¿Más mentiras?» «No, Victoria. Más verdad». Jorge abrió la carpeta y extrajo una serie de fotografías. «Tu padre nunca abandonó a Manuel y a María Elena. Los protegió, los cuidó desde lejos. Y más importante aún, preparó a Manuel sin que él lo supiera». Las fotografías mostraban a Roberto González en diferentes momentos, siempre observando desde la distancia, Manuel graduándose de la secundaria, sus primeros días en la empresa, momentos casuales en los pasillos del edificio. «¿Por qué?», la voz de Victoria tembló por primera vez. «¿Por qué mantenerlo en secreto tanto tiempo?» «Porque tu abuelo, Vicente González, amenazó con desheredar a Roberto si reconocía a su hijo con María Elena», explicó Jorge. «En aquella época, el prestigio social y los negocios estaban por encima de todo. Pero Roberto nunca se perdonó haber cedido a esa presión». Clara se acercó entonces, colocando su tablet sobre la mesa. «Señorita Victoria, hay algo más que debe ver». Reprodujo un video, era Roberto González, grabado en su oficina semanas antes de su muerte. «Victoria, Manuel», comenzaba el video, «si están viendo esto, significa que finalmente la verdad ha salido a la luz. Victoria, hija mía, siempre has sido mi orgullo, mi guerrera. Pero también has cargado con el peso de mis expectativas, de mi obsesión por los negocios. Manuel, hijo, tu humildad y tu integridad son cualidades que ninguna universidad puede enseñar. Los he observado a ambos durante años,
y sé que juntos pueden llevar esta empresa a alturas que yo nunca imaginé. Victoria se dejó caer en su silla, las lágrimas finalmente rompiendo su fachada de control. El testamento es claro, continuó Jorge. La empresa debe ser dirigida por ambos. Victoria, tu experiencia en negocios es invaluable. Manuel, tu conocimiento de la empresa desde sus cimientos, tu conexión con los empleados, es igualmente importante. ¿Y si me niego?, desafió Victoria, aunque su voz había perdido filo. Entonces todo pasa a una fundación benéfica, respondió Jorge. Tu padre fue muy claro en eso. O trabajan juntos, o ninguno tendrá control sobre la empresa. Manuel se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La lluvia había cesado, y un rayo de sol se filtraba entre las nubes, iluminando la ciudad. No quiero tu dinero, Victoria, dijo sin voltear. No quiero tu poder ni tu posición. Solo quiero honrar la memoria de nuestro padre, ayudando a que su legado continúe. Que esta empresa siga siendo un lugar donde la gente pueda crecer, como yo lo hice, incluso sin saberlo. Victoria miró a su alrededor, la sala de juntas donde había visto a su padre tomar tantas decisiones importantes, las fotografías en las paredes que contaban la historia de la empresa, y ahora, las nuevas fotografías sobre la mesa que contaban una historia paralela, una historia de amor y sacrificio. Clara, llamó Victoria, trae los documentos del proyecto de expansión. Manuel y Jorge intercambiaron una mirada de sorpresa. Si vamos a hacer esto, continuó Victoria, secándose las lágrimas con dignidad, necesitas ponerte al día con todos los proyectos en curso. ¿Y yo? Hizo una pausa, mirando a Manuel directamente por primera vez, necesito conocer a mi hermano. El segundo punto de giro de la historia llegaba con esta aceptación inesperada. Mientras Clara salía a buscar los documentos, la tormenta afuera se alejaba, dejando tras de sí un cielo limpio y la promesa de un nuevo comienzo. Jorge sonrió, pensando en cómo Roberto habría apreciado este momento. La verdad, finalmente liberada de décadas de silencio, comenzaba a tejer nuevos lazos entre los hermanos González. La sala de conferencias principal de Empresas González nunca había estado tan llena. Los miembros de la junta directiva, ejecutivos de alto nivel, y accionistas importantes ocupaban cada asiento disponible. El murmullo de conversaciones tensas y especulaciones llenaba el aire. Era la primera reunión extraordinaria después del funeral de don Roberto, y los rumores sobre cambios dramáticos en la dirección de la empresa habían corrido como pólvora. Victoria González, impecable en un traje sastre azul marino, repasaba sus notas en la cabecera de la mesa. A su derecha, sorprendentemente, se encontraba Manuel, vistiendo un traje nuevo pero conservando esa humildad característica en su postura. Jorge Mendoza ocupaba un asiento estratégico cerca de ellos, mientras Clara organizaba presentaciones y documentos en su laptop. Señores, Victoria se puso de pie, su voz clara y autoritaria cortando todo murmullo, los hemos convocado hoy para anunciar cambios significativos en la estructura directiva de Empresas González. Ricardo Fuentes, el más antiguo miembro de la junta y amigo cercano del difunto Vicente González, interrumpió inmediatamente. Victoria, querida, ¿no sería más apropiado guardar un periodo de luto antes de hacer cambios drásticos? El tiempo no se detiene, don Ricardo, respondió Victoria con una sonrisa tensa. Y mi padre dejó instrucciones muy específicas sobre el futuro de la empresa. Manuel observaba las dinámicas de poder desplegándose frente a él. Durante años había limpiado esta misma sala, siendo testigo invisible de innumerables reuniones. Conocía cada gesto, cada alianza no dicha, cada rivalidad oculta. Como primer punto, continuó Victoria, quiero presentarles oficialmente a Manuel Rodríguez González, mi hermano y, según el testamento de mi padre, copropietario y codirector de Empresas González. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como una olla a presión liberando vapor, la sala estalló en exclamaciones y protestas. «Esto es ridículo», exclamó Fuentes, poniéndose de pie. ¿Un conserje? ¿Dirigiendo la empresa más importante del país? Un hijo legítimo de Roberto González, corrigió Jorge, su voz tranquila pero firme.
Proyectó en la pantalla documentos legales y pruebas de ADN. Todos los papeles están en orden. La filiación es innegable. Manuel se levantó entonces, y algo en su presencia, tan similar a la de Roberto González, hizo que la sala guardara silencio. Durante 15 años, comenzó, su voz clara y serena, he conocido cada rincón de esta empresa. He visto sus fortalezas y sus debilidades. He escuchado las preocupaciones de los empleados de todos los niveles. Conozco sus sueños, sus frustraciones, sus ideas para mejorar. Victoria observaba a su hermano con una mezcla de sorpresa y respeto creciente. Era la primera vez que lo veía hablar en público. No pretendo ser un experto en finanzas o estrategia corporativa, continuó Manuel. Para eso está mi hermana Victoria, cuya capacidad para los negocios es innegable. Pero sé algo que muchos aquí han olvidado, una empresa no son solo números en una hoja de cálculo. Son personas. Clara proyectó entonces una presentación que mostraba los resultados de una auditoría interna, problemas de comunicación entre departamentos, baja moral en mandos medios, alta rotación en áreas clave. Lo que Manuel dice es cierto, intervino Victoria, parándose junto a su hermano. Hemos estado tan enfocados en el crecimiento que olvidamos los cimientos humanos que hacen posible ese crecimiento. ¿Y qué proponen exactamente?, preguntó Elena Montero, una accionista importante conocida por su pragmatismo. Una reestructuración completa, respondió Victoria. Manuel supervisará las operaciones internas, el desarrollo de talento y la cultura organizacional. Yo me encargaré de la estrategia financiera y las relaciones con inversionistas. Juntos. Esto es inaceptable, interrumpió Fuentes nuevamente. Tengo documentos que prueban irregularidades en este supuesto testamento. Victoria misma me los proporcionó hace 3 días. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Victoria, quien palideció visiblemente. Es cierto, admitió Victoria después de un momento. Cuando encontré los primeros documentos sobre Manuel, entré en pánico. Intenté ocultar la verdad. Incluso conspiré con algunos miembros de la Junta para invalidar el testamento. Manuel la miró con sorpresa, pero sin juzgar. Pero me equivoqué, continuó Victoria, su voz quebrándose ligeramente. Me equivoqué como mi padre se equivocó al mantener este secreto durante tanto tiempo. Los errores del pasado no se corrigen con más errores. Clara se acercó entonces con una carpeta. Señores, tengo aquí las grabaciones de todas las reuniones donde se planeó ocultar el testamento. Don Roberto, sospechando que algo así podría suceder, me pidió que documentara todo. Victoria miró a Clara con una mezcla de traición y comprensión. La asistente le devolvió una mirada de disculpa. Señores, intervino Jorge, tienen 2 opciones: aceptar la visión de Roberto González para el futuro de esta empresa, o enfrentar una investigación legal que podría destruir la reputación de todos los involucrados en este intento de encubrimiento. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era el silencio de la realización, de la aceptación inevitable del cambio. Manuel se acercó a Victoria y, por primera vez, tomó su mano públicamente. No estás sola en esto, hermana. Nunca más. Victoria apretó su mano, encontrando fuerza en ese gesto simple pero profundo. La votación está en la mesa, señores. ¿Quién apoya la nueva dirección conjunta de Empresas González? Uno a uno, los brazos comenzaron a levantarse. Incluso Ricardo Fuentes, después de un momento de duda, alzó la mano, reconociendo que los vientos del cambio eran imposibles de detener. El clímax llegaba con esta victoria agridulce, esta transformación nacida del dolor y la verdad. Afuera, el sol de la tarde bañaba la Ciudad de México en tonos dorados, como si la naturaleza misma celebrara este nuevo comienzo para la familia González y su legado empresarial. 6 meses después. El sol de agosto se filtraba por los ventanales del 20º piso de Empresas González, bañando la oficina que una vez perteneció a Roberto González en una luz dorada. El espacio había sido transformado, donde antes había un solo escritorio imponente, ahora había 2,
colocados en ángulo uno frente al otro, permitiendo que sus ocupantes trabajaran independientemente pero mantuvieran contacto visual constante. Manuel, vestido con un traje a medida pero conservando su característica humildad, revisaba informes sobre el nuevo programa de desarrollo profesional que había implementado. Victoria, elegante como siempre, estudiaba proyecciones financieras en su tablet. El silencio entre ellos era cómodo, fraternal. ¿Recuerdas cuando me odiabas?, preguntó Victoria con una sonrisa, sin levantar la vista de sus documentos. Manuel rió suavemente. Nunca te odié. Aunque debo admitir que las primeras semanas fueron interesantes. ¿Interesantes? Intenté sabotear tu existencia. Y ahora compartimos café todas las mañanas. La vida da muchas vueltas, hermana. La transformación de Empresas González había sido gradual pero profunda. Manuel había comenzado por lo que mejor conocía, el personal de mantenimiento. Implementó mejoras significativas en sus condiciones laborales, creó programas de capacitación y estableció rutas claras de desarrollo profesional. Don Manuel, ¿tiene un momento? Teresa, la antigua recepcionista y ahora estudiante de último año de administración gracias al nuevo programa de becas, asomó la cabeza por la puerta. Adelante, Teresa. Y ya te he dicho que solo Manuel está bien. La primera generación de becarios está lista para su graduación, anunció con evidente orgullo. Quieren que usted y la señorita Victoria den los discursos principales. Victoria dejó su tablet y se unió a la conversación. ¿Cuántos se gradúan? 52, respondió Teresa. Incluyendo 15 del personal de mantenimiento. Manuel sintió un nudo en la garganta. Recordó sus propios días trapeando estos mismos pisos, soñando con una oportunidad que parecía imposible. La puerta se abrió nuevamente y entró Clara, quien había sido promovida a directora de recursos humanos, un puesto desde el cual podía implementar mejor los cambios que siempre había querido ver en la empresa. Los números del segundo trimestre están listos, anunció, entregando carpetas a ambos hermanos. La inversión en desarrollo de personal ha dado frutos más rápido de lo esperado. Victoria hojeó el informe con ojo experto. Productividad aumentada en un 27%, rotación de personal reducida al 5%, satisfacción laboral en máximos históricos. Los accionistas estarán encantados. Es más que números, comentó Manuel, señalando por la ventana. En el patio central del edificio, visible desde su altura, varios grupos de empleados compartían su hora de almuerzo en las nuevas áreas verdes que habían instalado. Es sobre crear un lugar donde la gente quiera estar. Jorge Mendoza, quien seguía siendo asesor legal de la empresa pero ahora también actuaba como mentor informal de ambos hermanos, entró con su paso pausado de siempre. Roberto estaría orgulloso, dijo, observando la escena frente a él. No solo por el éxito empresarial, sino por ver a sus hijos trabajando juntos. Victoria se acercó al escritorio de Manuel, donde una fotografía enmarcada mostraba a María Elena y Roberto en su juventud, junto a una más reciente de Victoria y Manuel en la última fiesta de Navidad de la empresa. ¿Crees que nos perdonaron?, preguntó Victoria en voz baja. Papá por su silencio, mamá por su ausencia, tu madre por todo lo que tuvo que pasar. Manuel se levantó y abrazó a su hermana, un gesto que meses atrás habría sido impensable. Creo que estarían felices de ver que sus sacrificios no fueron en vano. Clara tosió discretamente. Perdón por interrumpir, pero la junta directiva está esperando en la sala de conferencias para la presentación trimestral. Los hermanos González intercambiaron una mirada cómplice. Las presentaciones trimestrales, que antes eran campos de batalla, ahora eran celebraciones de progreso conjunto. ¿Lista?, preguntó Manuel. Siempre, respondió Victoria con una sonrisa. Mientras caminaban hacia la sala de juntas, pasaron frente al antiguo cuarto de mantenimiento. Manuel se detuvo un momento, recordando las incontables mañanas que había comenzado su día allí, sin imaginar que el destino le tenía preparado un papel tan diferente. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó mientras retomaban su camino. Pasé años limpiando esta empresa,
tratándola como mi casa sin saber que realmente lo era. Y ahora que es oficialmente mía, sigo sintiendo que mi verdadero trabajo es cuidarla, solo que de una manera diferente. La sala de juntas estaba llena cuando entraron. Ricardo Fuentes, quien inicialmente había sido su mayor opositor, ahora los recibió con una sonrisa genuina. Los resultados habían convertido a los escépticos en creyentes. Victoria tomó su lugar en la cabecera de la mesa, con Manuel a su lado. En la pared detrás de ellos, un nuevo retrato de Roberto González parecía observar la escena con aprobación. Señores, comenzó Victoria, bienvenidos a la presentación del segundo trimestre. Antes de entrar en los números, mi hermano tiene un anuncio importante. Manuel se puso de pie, sosteniendo una carpeta roja. Como saben, hace 6 meses iniciamos un programa piloto de desarrollo profesional. Hoy, me complace anunciar que expandiremos el programa a todas nuestras sucursales en el país. Los aplausos resonaron en la sala. Jorge Mendoza, desde su asiento, sonrió pensando en cómo Roberto había tenido razón, sus hijos no solo habían salvado su legado, lo habían transformado en algo mejor. Teresa, quien tomaba notas de la reunión, miró su antiguo escritorio de recepción a través de la puerta de cristal. En él, una nueva recepcionista atendía las llamadas, mientras que en la pared, una placa recién instalada recordaba a todos los visitantes la filosofía de la nueva administración: el verdadero valor de una empresa no se mide en sus activos, sino en su capacidad para transformar vidas. El retrato de Roberto González, bañado por la luz de la tarde, parecía sonreír mientras sus hijos continuaban la presentación, cada uno aportando sus fortalezas únicas a la visión compartida de una empresa que no solo generaba ganancias, sino que también construía futuros. Y así, en ese momento de triunfo compartido, la historia de los hermanos González dejaba de ser una historia de secretos y rivalidades para convertirse en un testimonio de redención y esperanza, un recordatorio de que nunca es tarde para corregir los errores del pasado y construir un futuro mejor.